La verdad que es un verdadero honor y un placer para Coalianza, en nombre de los 3 comisionados que integramos esta nueva institución del Estado de Honduras, estar compartiendo con ustedes para el desarrollo de un proyecto que va a venir a transformar la realidad de nuestra patria, la realidad de nuestro país. Gracias al comisionado presidencial por esta invitación. Hemos estado ya reunidos con él en otras ocasiones y el equipo de trabajo allá en Tegucigalpa. Y lo importante es, como les decía a ellos, venir a estar aquí, compartir con ustedes en el campo, aquí en la ciudad. Gracias, señor alcalde, don Carlito Miranda, porque con él ya cumplimos también una etapa de este proyecto. Es importante que ustedes sepan que este proyecto no es una improvisación. Yo les explicaba a algunos señores de la prensa y a los que tienen sus inquietudes, de que dicen y ahora va a ser una realidad, porque la vez pasada también vinieron y hicieron algo parecido. Un proyecto de una APP, debe saber ustedes que no se constituye de la noche a la mañana. Es un proyecto muy, pero muy interesante para Honduras y por lo cual tiene que tener todos los estudios debidamente aplicados. Una concesión compromete los recursos de un país en 20, 30 y 40 y más años. Entonces nosotros seríamos irresponsables si estructuramos un proyecto en el cual vamos a comprometer los recursos de nuestros hijos, de nuestros nietos, para más de ellos. Debemos de pensar que nos vamos a invertir bien para el beneficio de ellos. Por consiguiente, esta primera etapa que ya cumplimos ocurrió, queridos amigos, de que la empresa que ganó la licitación no firmó en debida forma el contrato, no se llegó a estructurar el contrato. Era nuestra obligación entonces como representantes del Estado de Honduras cumplir con la ley, porque es otro detalle que ha ocurrido en nuestra patria, que no queremos respetar las leyes y los más poderosos, los más fuertes, creen que tienen el derecho de irrespetar a los que somos más humildes o a los que somos más débiles. En esta ocasión no ocurrió y el presidente Juan Orlando Hernández fue enfático, fue transparente, fue claro y dijo: hagan lo que tengan que hacer de acuerdo a la ley. Y de acuerdo a la ley procede está la fianza. Y eso fue lo que hizo el Estado de Honduras. Se ejecutó la fianza a través de Coalianza, porque la empresa que ganó el proceso no quiso firmar el contrato como lo tenía estructurado Coalianza. Entonces estamos en un nuevo proceso, con una gran diferencia, que el presidente Juan Orlando Hernández ha conseguido el apoyo directo del Reino de España con la consultoría y con el financiamiento. El financiamiento a través de la reconversión de la deuda de Honduras con España de 36 millones de dólares. Y a través de la empresa ALG, que es el consultor que nos está acompañando en la estructuración del nuevo proyecto Pacerón. El aeropuerto es exactamente el mismo, con una cobertura adicional que ya estaba considerada también en su momento, pero que para mantener tasas competitivas en el mercado y que los hondureños, el usuario del aeropuerto, no pagara más, el gobierno se comprometió a bajar el monto de inversión. Ahora se ha retomado, porque ahora hay mucho más interés en otras empresas en llevar a cabo el proyecto. Ya se dieron cuenta que esto no es una broma. Esto no es broma, el proyecto es Pacerón Vieja. Por consiguiente, yo les puedo ir aquí con propiedad en qué escritorio. Tengo 3 muestras de interés claritas que quieren que yo del proyecto. Pero tampoco se puede. Eso es cumplir la ley. Yo de dedo no puedo dar, aunque sea la mejor empresa del mundo, un contrato de esta naturaleza. Tiene que haber un proceso de licitación pública internacional. Y por consiguiente, nosotros estamos retomando esas ofertas para tomar la determinación de acuerdo al estudio final de ingeniería, de acuerdo a las recomendaciones que nos está haciendo el consultor, cuál va a ser el mejor proceso para Honduras. Tenemos 2 empresas norteamericanas de primer nivel. La número 1, la que hizo el aeropuerto ahorita en Miami, todas las operaciones de Miami ya es la número 1. La número 2, la que administra los aeropuertos de Atlanta. Tenemos ofertas de empresas españolas, una mexicana, 2 colombianas y una chilena en este momento. Tenemos alrededor de 7 ofertas. Y algunas personas, yo lo digo aquí con todo respeto, porque es que todos ustedes son del área de influencia del aeropuerto de Pacerón.
algunas personas allá en nuestra capital han querido distorsionar la realidad del proyecto para desanimar, yo diría no a la gente de Comayagua, no, para desanimar a la gente de Honduras, porque este aeropuerto es el beneficio para Honduras, no para Comayagua, ni siquiera cae el territorio de Comayagua del aeropuerto. Y yo me vamos a beneficiar a la vía de transporte, porque ahí es donde cae